Gloria a Dios. Aleluya. Dios es real. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es real. Aleluya. Aleluya. Digno eres de toda gloria. De toda gloria. Toda gloria es tuya, Señor. Recibe la gloria. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, amando tu amor, me mueve. Gloria a Dios. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Te animo a que compartas esta transmisión en vivo. Quiero compartir una palabra titulada A la manera de Dios. A la manera de Dios. Así que conéctate y comparte esta transmisión en vivo, que será de bendición en este momento. Aleluya. Dios es bueno, amén. Su misericordia es incomparable. Dios es Dios. Así que animo a todo aquel que está conectado ahí a través de las redes sociales. Anímate y comparte esta transmisión. Vamos a ministrar en esta preciosa tarde bajo el tema A la manera de Dios. A la manera de Dios. Aleluya. Es evidente tu poder. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar. A la manera de Dios. Ese es el tema que nos estaremos ministrando esta tarde. Bendigo de una manera especial a toda esa gente que se conectan. Le habla a su hermano evangelista Cristian Castro. A la manera de Dios. Ese es el tema. Aleluya. Llena este lugar, derramando tu amor de muerte. Aleluya. A tus brazos de amor, tu amor me envuelve. A la manera de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno. Poder. Padre, gracias por un día más, por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad, Señor, porque nos permite una vez más adorarte y bendecirte. Te damos gracias en esta tarde. Tú eres digno de gloria, tú eres digno de alabanza. No hay un Dios como tú, un Dios que hace maravilla, un Dios que cambia los tiempos y las edades. Señor, gracias por tu amor, gracias porque tú eres quien nos da la salud, Dios mío, porque dependemos de ti, porque tu mano nos sostiene, tu misericordia, tu amor nos sostiene. A ti sea toda gloria y toda pleitesía. Te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad.
Gracias porque tú nos guardas, Dios mío. Tú eres quien vela por nuestra vida, por nuestra salud, por nuestro sustento, Señor. Te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias en esta tarde. Oh, recibe toda gloria, recibe toda gloria, recibe toda gloria sea para ti. Aleluya. Tú que estás conectado ahí, dale gracias a Dios por su misericordia, por su amor que ha tenido con nosotros en este tiempo, que un tiempo difícil, un tiempo muy duro, pero Dios ha estado presente en nuestra vida, ha estado presente en nuestro hogar, ha estado presente en nuestra familia. Él no nos dejará solo en esta situación. Así que conéctate. Quiero compartir una palabra titulada A la manera de Dios. Oh, bendito sea tu nombre. Aleluya. Recibe la gloria. Aleluya. 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 Padre, aumenta la fe de cada uno de aquellos, Dios mío, que te sirven. Fortalece los corazones, fortalece las mentes, Espíritu Santo. Llévate toda turbación, toda pestilencia, Dios mío, toda malicia que ministra las mentes para debilitar la fe, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, proclamamos, Dios mío, avivamiento. Proclamamos, Dios mío, que se levanta una iglesia con poder, con una mentalidad distinta, Señor. Proclamamos, Dios mío, que este es un tiempo, Dios mío, oportuno para tu iglesia, para ministrar, para predicar, para dar a conocer que fuera de ti somos nada, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, levanta líderes competentes, Dios mío. Levanta hombres dispuestos, llenos de pasión, llenos de amor. Oh, en el nombre de Jesús. Aleluya. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Abre puerta y sustenta, Dios mío, a cada aquel que ministra tu obra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Toda gloria sea para ti. Así que conéctate, quiero predicar bajo el tema A la manera de Dios. A la manera de Dios. Está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, desde el verso 10 en adelante. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 10. A la manera de Dios. Dios es bueno. Amén. A la manera de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 10, verso 5. Verso 10 y verso 11. Verso 10 y verso 11. Dios es bueno. Dios es bueno. Y toda circunstancia trae oportunidades. Y yo creo que este es un tiempo donde Dios trae nuevas oportunidades. Aleluya. Segunda de Reyes, capítulo 5, repito, desde el verso 10 al verso 11. Dice así en el nombre de Jesús. Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne será restaurada, serás limpio. Y Naamán se enojó. Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne será restaurada y serás limpio. Y Naamán se enojó, dice la Biblia. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. A la manera de Dios. Estaremos ministrando un corto tiempo aquí, titulado A la manera de Dios. Es un pasaje, una historia muy conocida, muy ministrada, y por ahí algunas cosas que me llamaron a la atención realmente de esta historia, registrada en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5 en adelante, amén, sobre un gran general llamado Naamán. Dice, un gran general con grande prestigio, llamado Naamán, y ese es el tema que vamos a ministrar esta tarde, a la manera de Dios. Hablar de la voluntad de Dios es hablar de la capacidad que tiene el ser humano para decir libremente lo que desea o hacer. Si una persona hace lo que quiere, se dice que está haciendo la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros, cuando vemos a alguien haciendo lo que le complace o lo que quiere, decimos, está haciendo su voluntad. Está haciendo su voluntad. Pero si hace lo que otro dice, entonces decimos, está haciendo la voluntad de otra persona realmente. Porque cuando hacemos lo que queremos, hacemos nuestra propia voluntad. Pero cuando hacemos lo que otro quiere, estamos haciendo la voluntad de otro. La Biblia habla del libre albedrío. La Biblia habla de que cada quien ha sido diseñado para tomar decisiones propias en sí. Y Dios le ha dado esa libertad de tomar decisiones, de ser uno mismo realmente y de una voluntad propia.
La Biblia enseña que el libre albedrío está referido al poder de elegir y tomar decisiones propias. Es el poder de elegir y de tomar decisiones propias. Ahora, la libertad que Dios nos ha dado de tomar decisiones propias no se puede confundir con algo que se llama libertinaje. La libertad tiene límites. Y la libertad sin límite es el libertinaje realmente. Y su fin solo busca satisfacer sus propias necesidades. Porque cuando toda libertad tiene un límite en esta tierra, incluso en el reino de Dios, pero esa libertad, cuando cruzamos ese límite, eso se llama libertinaje realmente. Dicha libertad nos permite a nosotros hacer lo que quiera, cuanto quiera y como quiera. Esa libertad que Dios nos ha dado a nosotros nos hace elegir lo que queremos, hacer lo que queremos y vivir como queremos muchas veces. Pero como repito, esa libertad que Dios nos ha dado, esa voluntad, esa manera de hacer las cosas que Dios nos ha dado, esa libertad sin límite es libertinaje. En lo que mucha gente ha caído en estos tiempos, en llamarle libertad a libertinaje realmente. Toda libertad tiene un límite. Toda libertad así tiene un límite. 1 Corintios capítulo 10, verso 23 dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Dios me ha dado la libertad para hacer todas las cosas en esta tierra que podamos hacer o que esté a nuestro alcance. Decisiones, acciones que quizá queremos tomar en nuestra propia vida. Somos libres de tomarla, pero cada libertad que Dios nos ha dado, esa libertad que Dios nos ha dado tiene límite, y cuando cruzamos ese límite, ahí cambia la cosa. Hacer nuestra voluntad no siempre es sinónimo de correcto, ni es bueno. Solo porque pensamos que somos libres no significa que podemos hacer todo cuanto queremos. Eso no significa eso. Es decir, usted es libre, pero eso no significa que usted pueda hacer todo lo que usted quiera. Por eso el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es decir, hay cosas que se nos son permitidas, pero no nos convienen realmente. Incluso hay cosas que se debaten, que si son o no son bíblicas, que si están escritas en la Biblia o no están escritas en la Biblia. Hay cosas que no están escritas en la Biblia, pero a nosotros no nos conviene hacerlas. ¿Por qué? Porque entran en inmoralidades, entran en un sistema de moral, aunque la Biblia no la mencione. Por ejemplo, la Biblia no habla de que no se puede fumar. Más sin embargo, todos nosotros entendemos que el fumar es perjudicial para la salud. Y muchas veces es visto como algo inmoral en algunas sociedades, en otras no. Hacer nuestra voluntad no siempre es sinónimo de correcto ni de bueno. Solo porque pensamos que somos libres, no significa que no podemos hacer todo cuanto queramos. En este momento que usaste de tu libertad para sospechar los límites de lo correcto y lo justo, pasaste a convertirte en un esclavo de tus acciones. Cuando no le ponemos límites a nuestra libertad, cuando la libertad no tiene límite y cruzamos ese límite que hay trazado en la sociedad, en lo espiritual, cuando cruzamos ese límite, nos convertimos en esclavos de nuestras acciones. ¿Por qué? Porque la gente no empieza a ver, no empieza a evaluar por nuestras acciones. Entonces, toda libertad tiene un límite. Incluso en la Biblia encontramos trazada cada cosa que el hombre debe hacer y cómo debe vivir, aún nosotros siendo libres. Siendo libres, Dios nos demanda cosas para que hagamos. Y Dios nos demanda una manera de vivir aún siendo libres, aún pudiendo hacer lo que queramos y de la forma que nosotros queramos. Pero Dios nos llama a hacer su voluntad también. Ahí donde leímos en el capítulo 5 del libro de Segunda de Reyes, habla de un gran general. Un gran general llamado Naamán. En el versículo 1 da una descripción de este general llamado Naamán, el cual significa agradable, placentero su nombre.
Y oiga, agradable y placentero. Ese es el tipo de persona que todo el mundo quiere tener a su lado. Una persona agradable, una persona placentera, una persona que a donde quiera que llega es abrazado por la gente. Ahí da una característica de este gran hombre llamado Naamán. Lo primero que dice que era un general de Siria. Primero especifica la Biblia que Naamán era un general de Siria. Es decir, tenía una posición, un estatus social en el cual se encontraba. Era un varón grande delante de su Señor. Dice también, son características que la Biblia está dando en el capítulo 1 de Segunda de Reyes, el capítulo 5, digo, de Segunda de Reyes. En el verso 1 está describiendo el general llamado Naamán. Dice, era varón grande delante de su Señor y lo tenían en alta estima. Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. El 0. Era de hombre valeroso en gran extremo o en extremo. Dice la Biblia que era un hombre valeroso, que era un general. Y que Dios, por medio de él, había dado Jehová salvación a Siria. Es decir, tenía el favor del rey por las victorias que había alcanzado, por la manera en que se manejara y porque era amado por todo el que le rodeaba. Era muy exitoso debido a que Dios le había dado un gran respaldo. Había sido probado en batalla. Era muy fiel a su nación. Era un hombre fiel en aquel lugar. Era un hombre fiel, completamente fiel. Un hombre fiel. Bendito sea el nombre de Dios. Seguimos describiendo al general. Dice, era muy fiel a su nación. Era un hombre sobresaliente. A nadie se le podría comparar con este gran general. Era un hombre con mucho poder dentro de los sirios. Era un hombre que tenía un estatus. Aparte de que era querido, de que era amado por el mismo rey de Siria. Era un hombre muy sobresaliente sobre los demás. Y era tomado en alta estima en todo lo que tenía que ver con el reinado de Siria. La fama de Naamán se había extendido en toda la región. La gente conocía a Naamán, la gente escuchaba de Naamán. Naamán tenía reputación, una reputación muy buena en todos los países o sectores cercanos. Se hablaba de Naamán, era un hombre rico de influencia. Bendito es el nombre de Dios, Dios bendiga. Era un hombre rico e influente en la sociedad. Ahora, hemos descrito a este gran hombre. Hemos dicho muchas cosas de él. Hemos dicho características de este hombre que lo hacen ver con una buena reputación donde se encontraba. Rico, con buena influencia, con buena posición social, con buena aceptación de parte del rey. Pero la Biblia dice, después que describe todo lo que dice de él, ahí viene el pero. Que el pero cambia todo realmente lo que habla de Naamán. Dice, ese pero cambió todo a pesar de su gran reputación. Quiere decir, él tenía reputación, tenía fama, tenía recursos, tenía una posición social. Pero la Biblia dice, pero, ese pero cambió todo lo que la Biblia describe antes de ahí. Dice, pero era leproso. Y como todos sabemos, los que están ahí conectados, la gente que nos está viendo a través de Facebook Live, sabe la condición de un leproso en aquellos tiempos. ¿Cómo era considerada la lepra en aquellos tiempos? ¿Cómo era vista la lepra en aquellos tiempos? ¿Cómo era visto un leproso en aquellos tiempos? Dice, los leprosos eran apartados, eran separados de su casa y del resto de la sociedad. Pero ¿cómo es posible? Hay algo que yo no entiendo. ¿Cómo es posible que un gran general con liderazgo, con posición, seguía ejerciendo un liderazgo, teniendo una condición donde debía haber sido apartado, sacado de la sociedad, porque era leproso? La lepra era considerada, se consideraba que todo aquel que era leproso era por causa de pecado. Quiere decir, era un pecador. Bendito sea el nombre de Dios. Hay algo que me llama la atención fuertemente en este texto, y es que a pesar de todos sus logros y su reputación, la Biblia dice que era leproso. ¿Qué cosa, Eso para que entendamos que a veces
muchas personas tienen todo en la vida, más sin embargo, no tienen lo más esencial, la salud. Naamán no tenía salud, tenía recursos, tenía dinero, pero le faltaba la salud. Le faltaba la salud, no tenía salud. No tenía salud. La escritura, en la escritura, la lepra es un tipo de pecado. Una razón es que era incurable. En esos tiempos la lepra no tenía cura. El único que podía curar de lepra era una manifestación de Dios, un milagro que sucediera en el momento. De esa era la única manera que Naamán podía cambiar su condición, si Dios hacía un milagro en él. Seguimos hablando de Naamán, y hay algo que me ha llamado mucho la atención, que yo me hice esa misma pregunta. ¿Cómo es posible que un hombre en esta condición podía estar ejerciendo una función gubernamental dentro de un reino con una condición de lepra? Yo no sé si usted que me está viendo a través de las redes sociales se ha preguntado cómo es posible que Naamán seguía siendo general, seguía siendo parte del sistema gubernamental de aquel tiempo, de un sistema era parte del gobierno realmente, era una de las personas más agradables de aquellos tiempos, del gobierno de Siria realmente, era uno de los favoritos del rey, porque había tenido grandes victorias, porque tenía buena reputación, porque tenía algunas características que eran agradables ante los ojos de Dios. Pero ¿cómo es posible que una persona que debió estar apartada seguía ministrando, seguía dentro del gobierno, ejerciendo su función? ¿Cómo es posible que un hombre en esta condición podía estar ejerciendo funciones dentro del liderazgo? Eso yo me lo preguntaba, yo me cuestionaba a sí mismo y decía, pero ¿cómo es posible? Porque hay algo que yo no entiendo, hay algo que yo no comprendo. ¿Cómo es posible que Naamán pudiera seguir siendo general a pesar de su condición? ¿Qué hacía Naamán realmente para poder seguir siendo líder? ¿Qué hacía Naamán para mantener su posición realmente dentro del gobierno sirio? ¿Qué hacía? Yo decía, bueno, Naamán quizás escondía su lepra, estando en medio de todo. Hay posibilidades de que como él era tan amado, tan querido por la gente, tan apreciado por el sistema sirio, que él escondía su lepra de la gente. Yo me imagino que cuando Naamán iba a las grandes reuniones, cuando Naamán iba a los grandes banquetes, cuando Naamán iba a las reuniones de palacio, cuando era citado, cuando se presentaba frente a un batallón o frente a un ejército, él tenía que cubrirse, tenía que cubrir su condición, su estado, porque para no ser visto por aquellos que estaban cercanos a él, porque él sabía que no podía estar dentro de la sociedad con esa condición, porque la lepra infectaba a todos los demás. Dios es bueno. Gloria sea el nombre de Dios. Dios es bueno. Entonces, yo me imagino que Naamán escondía su condición, la escondía su condición de la gente para no ser visto, porque él sabía que en el momento que alguien lo viera, que alguien viera la condición que tenía Naamán, iba a ser expulsado de dentro de la sociedad, iba a ser sacado de la ciudad y expuesto a una desolación completamente, lejos de su familia, lejos de sus hijos, lejos de su estatus social, lejos de su estatus económico, lejos de todo. Él iba a ser expulsado completamente si la gente conocía su condición interna o externa, porque se podía ver. Pero él buscaba la manera, esas son mis conclusiones, él buscaba la manera de cómo esconderse, de cómo no ser visto. Puede ser también que su misma esposa, su mismo sirviente, hasta su mismo rey, conocía la condición de Naamán. Yo creo, según la lectura, según lo que yo estuve estudiando sobre la historia de Naamán, que el rey de Siria, el mismo rey de Siria, sabía de la condición de Naamán. Su esposa sabía de la condición de Naamán. Sus siervos sabían de la condición de Naamán. Pero como eran parte de su círculo,
no lo exponían, no lo denunciaban, no lo hacían público realmente la condición en la cual él tenía. Imagínense, su propia esposa, su rey que lo amaba y su gente que trabajaban con él, no denunciaban la condición. Ahora, me llama la atención que a la casa de Naamán llega una joven judía, recién llegada a su casa. Una joven judía que llega a la casa de Naamán y desde que llega confronta a Naamán y le dice: ¿por qué mejor, Naamán, tú no vas donde el profeta? Hay un profeta en Israel que puede cambiar tu situación. Porque quizás ella veía a diario lo que Naamán tenía que hacer para poder esconder la condición física que tenía. Quizás se cubría de todas formas para no ser visto. Wow, tremendo, ¿eh? Eso nos llega a reflexionar y a entender que a veces somos vistos por la sociedad de una manera, pero internamente somos otras cosas. A veces somos vistos por la gente y somos amados por la gente. Tenemos fama, tenemos buena posición económica, tenemos recursos, pero muchas veces internamente solo Dios nos conoce. Solo Dios es capaz de entendernos. Solo Dios es capaz de ver muchas veces el mal que hay internamente de nosotros, que la gente no son capaces de ver. E incluso a veces nuestras propias esposas, la gente que está más cercana a nosotros, la gente que nos conoce íntimamente, sabe lo que nosotros estamos viviendo o lo que nos está afectando directamente. Más sin embargo, a la gente le mostramos algo que no somos. Y esto es un tema de identidad ahí, en esa parte. Hago un hincapié, me detengo a hacer una reflexión pequeña sobre el tema de la identidad. Hay personas que se cubren lo que son realmente. En vez de trabajarlo, en vez de confrontarse a sí mismos, han aprendido a convivir con lo que realmente hay internamente dentro de ellos. A la manera de Dios. Las cosas deben hacerse como Dios la ordena. Recuerden, Naamán se encuentra en una condición física, de salud, que lo tiene desesperado, angustiado, lleno de temor, lleno de preocupación, porque no ha podido encontrar la manera de seguir escondiendo su condición, su manera de vivir, a pesar de que goza con gran prestigio, a pesar de que goza con ser amado con la gente, a pesar de que goza con el favor del rey, a pesar de que gozaba con tener una familia y tener recursos económicos. Él tenía una condición que producía en el temor, preocupación y ansiedad al día a día. Y las cosas deben hacerse como Dios la ordena, no como uno quiera. Por eso yo digo, el tema es a la manera de Dios. A pesar de que Naamán recibe el consejo de la criada, Naamán decide ir ante el profeta o donde el profeta. Lo primero que hace el rey de Siria es emite una carta al rey de Israel solicitándole que uno de sus generales va hacia Israel. Aparentemente, según la historia, había una buena relación entre Israel y Siria en ese tiempo. Porque para que se diera esta pequeña reunión, debió haber por lo menos una pequeña paz entre ambas naciones. Lo primero que hace Naamán es que cuando llega, que quiero entrar ahí en esa parte, en el verso 5, donde Naamán llega a donde Eliseo, que es lo que quiero enfatizar realmente. Dice que Naamán toma tesoro, toma caballo, toma criado y va y se dirige donde el profeta. Cuando Naamán llega donde el profeta, me llama la atención que la Biblia dice en el verso 10, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Qué fácil. Naamán, él le dice a Naamán, Dios le manda decir a través del profeta, dile que se lave 7 veces. Mas sin embargo, Naamán, antes de llegar a donde Eliseo, Naamán se había creado una expectativa de cómo lo iban a recibir, de cómo de cómo lo iban a tocar, de cómo iba a ser sanado también. Ya él tenía una
una percepción creada en su mente de cómo iba a ser recibido, porque era de costumbre que un gran hombre con tanto prestigio se le fuera recibido con mucho aplauso, quizás con mucha salutación. Naamán pensó que saldría a recibirlo y con una plegaria espectacular. Eso era lo que Naamán pensaba. Bueno, cuando llegue me van a recibir, me van a dar plegaria, una plegaria espectacular, me imagino. Era una metodología de aquellos tiempos. Y de estos tiempos, donde llega un general, ha llegado prácticamente un dios sobre la tierra. ¿Sabe que se toca, en los recintos se toca bocina cuando va a entrar un general? Cuando llega un general, todo el mundo tiene que ponerse en atención. Por lo tanto, él siendo un general y con tanto prestigio y con tanta reputación, él entendía que Eliseo tenía que recibirlo con salutación y hacer un gran espectáculo. Pero no fue así. Es lamentable. Dice, era la metodología que se usaba en aquellos tiempos. Y la metodología que también usaban los falsos profetas. Los falsos profetas usaban esa metodología de hacer espectáculos, hacer salutaciones y hacer plegarias hacia gente que tenía un estatus social como el que tenía Naamán. Los falsos profetas sí hacían todo este tipo de espectáculos. ¿Para qué? Dice, para atraer prosélitos y lucrarse a la misma vez. Oiga esto, donde el espectáculo público era la manera de atraer prosélitos. Es decir, era una metodología que usaban en ellos tiempos, pero los falsos profetas la usaban muy a menudo para atraer prosélitos, seguidores y también lucrarse a la misma vez. Y eso se ve en esos tiempos. Porque la gente siempre quiere buscar ser famoso, porque buscan seguidores realmente. Y a través de los seguidores que llegan los recursos. Y eso es lo que está buscando mucha gente. Por lo tanto, para Naamán fue una ofensa lo que Eliseo hizo. Para Naamán fue una ofensa lo que Eliseo ve y dile que se lave 7 veces. Fue prácticamente, dale esa receta y dile que se vaya y que vaya al Jordán y se lave 7 veces. Eso fue una ofensa para él. Naamán se tomó la molestia de ir hasta la casa de Eliseo, pero Eliseo se negó a concederle una audiencia. Es increíble. Sin embargo, el siervo de Dios, Eliseo, se limitó a darle las indicaciones simplemente que Dios le había dado. Quiere decir, Eliseo no hizo ningún tipo de protocolo. Absolutamente. Eliseo solo se limitó a lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho, dile que se lave 7 veces. Y eso fue lo único que Eliseo hizo. Simplemente darle el mensaje a su criado, llamado Giese, y Giese emitírselo al general Naamán. Naamán esperaba un método dramático de sanidad. La Biblia dice, oiga esto, y él dijo, he aquí, yo decía para mí, oiga esto, eso lo dice la Biblia. Naamán dice, yo decía para mí, está diciendo, esa era la voluntad de Naamán. Oiga, ahí está Naamán planteando y plasmando su voluntad, diciendo, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y me tocará. Es decir, Naamán se había creado todo un espectáculo. Me van a recibir, me van a hacer una salutación grandísima, aparte de ser profeta va a salir, me va a tocar, me va a ungir con aceite, y sus manos cuando toquen mi piel la lepra se va a ir. Eso es lo que se había creado. Él había creado en su mente, esa era su expectativa, esa era su voluntad realmente. Aquí yo decía para mí, él está diciendo, él entendía eso internamente, que eso es lo que se iba a hacer con él. Pero eso no era lo que Dios había predeterminado que haría con él. Y seguimos hablando sobre el tema. He aquí, yo decía para mí. Esta expresión denota que esa era la voluntad, lo que él había pensado. Naamán tenía 2 enfermedades. La primera era la lepra y la segunda era el orgullo. ¿Por qué digo a la manera de Dios? Porque Naamán quería que hicieran las cosas a su manera, como él lo entendía. Como dice aquí, yo decía para mí. Es decir, esa era la voluntad de Naamán. Pero la voluntad de Dios era diferente.
Y era a la manera de Dios, no a la manera de Labán. Porque la condición física la tenía Naamán en el momento. Naamán era el que estaba necesitado. Naamán era el que necesitaba el favor de Dios. No Dios el favor de Naamán. Por lo tanto, Naamán tenía que sujetarse a lo que el profeta dijera. Y a la manera en que Dios quería hacer eso en ese momento. Sea escupiendo, sea haciendo lo que él quería hacer. Pero Naamán solamente le correspondía escuchar la voz del profeta y accionar y obedecer. Mas sin embargo, no fue lo que hizo. ¿Por qué? Porque Dios, antes de que alguien reciba un milagro físico, primero debe recibir un milagro interno. Primero debe recibir una sanidad interna. Hay personas que muchas veces, antes de Dios sanarlo, primero tiene que sanarlo internamente. Y había algo dentro de Naamán que debía ser sanado antes de lo físico. Y era el orgullo que tenía Naamán internamente. Por eso hay gente todavía que se están preguntando, ¿por qué Dios no me ha sanado? ¿Por qué Dios no me ha quitado esta enfermedad? ¿Por qué Dios no me ha quitado este quebranto? ¿Sabes por qué Dios no te lo ha quitado? Porque hay enfermedades internamente dentro de ti, en tu corazón, que primero deben ser trabajadas. Y cuando Dios la trabaja y Dios entienda que ya tú estás preparado para ser sano, Él lo va a hacer. Hay gente que el orgullo, la arrogancia, la altivez ha impedido la mano de Dios en su vida. Por lo tanto, lo primero que Dios decide trabajar en Naamán es su actitud, su orgullo. Por eso le dice a Eliseo, simplemente dile a él, ni siquiera sale a recibirlo, ni siquiera lo saluda, simplemente se limita en darle el mensaje de Dios a Naamán. Porque Dios sabía la reacción de Naamán. Dios sabía de la manera que pensaba Naamán. Dios sabía de la manera que iba a actuar Naamán. Por lo tanto, hizo la cosa a su manera. Qué increíble, qué impresionante. A veces creemos que Dios va a hacer las cosas de la manera que nosotros queremos, pero no a la manera de Dios. Y Dios hace las cosas muy diferentes a como nosotros muchas veces las hemos diseñado y las hemos preparado en nuestra mente. A veces Dios quiere, a veces nuestra intención es que Dios mate a alguien, mata, dame justicia. Mas sin embargo, la manera de Dios hacer justicia es muy diferente, porque la justicia de Dios abriga, protege. Muy diferente a la justicia de los hombres. Por tanto, Dios empezó a trabajar desde que Naamán llega a la puerta, empezó a trabajar la arrogancia de Naamán, el orgullo de Naamán. Dios no te va a sanar físicamente muchas veces hasta que no prepare tu corazón. Dios no te va a bendecir muchas veces hasta que no sane tu corazón. Dios no te va a prosperar hasta que no sane tu corazón. Dios no te va a bendecir, no te va a ensanchar, no vas a crecer, no te vas a multiplicar hasta que internamente Dios no sane tu corazón. Escucha esto. Nuestro orgullo entorpece la voluntad de Dios en nuestra vida. El orgullo nos ciega. No nos permite ver o no nos permite que veamos lo que Dios quiere hacer en nosotros. Muchas veces cuando somos orgullosos, nuestro orgullo nos ciega a un nivel que no nos permite ver lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y hay personas que Dios nos ha puesto a nuestro alrededor que quieren bendecirte, pero tu orgullo limita lo que Dios quiere hacer en tu vida. Por lo tanto, Dios no te va a bendecir de la manera que tú quieras ser bendecido. Dios te va a bendecir a su manera. Es a la manera de Dios. Porque de la manera de Dios que Dios te va a bendecir, las bendiciones de Dios cuando llegan no añaden tristeza, no añaden dolor. No añaden dolor de cabeza en nuestra vida, ni ansiedad, ni preocupación, ni temor. Son de bendición para nuestra vida. Y no solo para nosotros que las recibimos, sino para nuestra generación, nuestros hijos, nuestra familia. Hasta la cuarta generación. Es bendecido cuando la bendición viene del cielo. El orgullo nos ciega. La Biblia dice en Proverbios, capítulo 6, verso 16, habla de los 7 pecados capitales, como dice la Iglesia Católica. 6 cosas hay en el Señor. 7 son abominaciones para Él. Primero dice, ojo soberbio, lengua mentirosa, manos que derramen sangre. Lo primero es ojo soberbio. La soberbia habla del orgullo. El orgullo en nuestra vida puede malograr los planes de Dios. El orgulloso tiene una actitud de independencia de Dios. El que es orgulloso entiende que lo que tiene, que lo que posee. Nada más quizá entendía que todo lo que había poseído, que todo lo que tenía,
no lo había tenido por el favor de Dios o porque Dios lo había bendecido, sino por su propia independencia, por él mismo realmente. Él entiende que puede lograr las cosas sin ayuda de Dios. El orgulloso es un estado mental, o más esencialmente una condición del corazón, en la que una persona ha suplantado el gobierno de Dios sobre su vida con el gobierno de su propia voluntad. Es decir, ya no reina la voluntad de Dios en nuestra vida cuando somos orgullosos. Reina nuestra propia voluntad. Por eso Naamán lo primero que hizo fue que se enojó. Porque si tú quieres recibir un milagro y te están diciendo simplemente ve y lávate. Ve y lávate. ¿Quién sabe el tiempo que Naamán duró, el trayecto que tuvo que caminar para llegar donde Eliseo? Quizás fue un trayecto de 2 días, de 3 días. No podría decirte con exactitud qué tiempo duró Naamán de Siria a la casa de Eliseo, pero yo sé que hubo un tiempo, hubo un sacrificio, hubo un tiempo de preocupación, quizás en el camino, de ansiedad, donde él tuvo que trasladarse a aquel lugar. ¿Qué le costaba a Naamán? Simplemente limitarse a obedecer la voz de Eliseo. Pero el orgullo no le permitió eso. Por eso yo soy de lo que creo que lo primero que Dios empezó a trabajar en Naamán fue su arrogancia, su orgullo, para poder ser sano. Bendito sea el nombre de Dios. Aparte de que Naamán se manifiesta incómodo con la situación, porque es enviado al Jordán a lavarse 7 veces, Naamán cuestiona la voluntad de Dios. Y aquí yo quiero hacer un pequeño espacio. El verso 12 dice: Abanat y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaren ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Oiga esto. Él le está diciendo al criado: pero ven acá, pero en Damasco, allá donde yo soy en Siria, hay 2 ríos que son mejores que el Jordán. ¿Cómo él me manda a lavarme en el Jordán? Yo soy cualquier persona. ¿Qué es lo que se ha llegado a creer Eliseo? ¿Qué es lo que entiende Eliseo que yo soy realmente? No pudo haberme dicho a mí que me lavara allá en Damasco, en aquellos 2 ríos que son de mejor desprestigio, son más bonitos, con mejores condiciones. Eso era una forma de cuestionar. Es una forma de cuestionar la decisión de Dios, la manera en que Dios quiere hacer las cosas. Y eso pasa en nuestra vida muchas veces. Eso pasa en la vida de cada creyente muchas veces. Que muchas veces cuestionamos a Dios por la manera en que quiere hacer las cosas. Dios le dijo al ciego: ve y lávate en el estanque de Siloé. Dice que escupió, hizo lodo, se untó, le untó y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. Dijo el ciego en algún momento: no iré. ¿Por qué tiene que ser en Siloé? Lo dijo, no lo dijo. Se limitó a obedecer simplemente lo que Dios le había dicho. ¿Y qué hizo? Hubo una manifestación de milagro, porque eso es lo que trae la obediencia realmente. Trae que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y oiga esto, él está cuestionando la decisión de Dios, que es emitida a través de un profeta. Ve y lávate en el Jordán, pero ve acá. Pero Abana y Farfar son mejores ríos y pertenecen a mi ciudad. Pero Dios no me está diciendo que vaya a tu ciudad. Dios me está diciendo que vaya al lugar más cercano que está ahí, que se llama el Jordán, y te laves 7 veces. O te zambullas 7 veces. Es totalmente diferente el querer saber por qué Dios permitió ciertos eventos al cuestionar directamente la voluntad de Dios. Hay 2 cosas diferentes. Una es saber por qué Dios permitió algunas cosas y cuestionar a Dios por qué sucedieron algunas cosas. Tener duda de algo es diferente a cuestionar la soberanía de Dios y atacar a su carácter. Un cuestionamiento honesto no es pecado. Oiga esto. Porque hay gente que dice que cuestionar a Dios eso es pecado. Pero eso no es así. Va a depender el cuestionamiento y la intención que hay en el corazón del individuo. Porque la intención en Naamán no era correcta, no era aceptable ante los ojos de Dios. Pero el mismo salmista en muchas ocasiones cuestionó a Dios, le preguntó cosas a Dios. Y lo vamos a ver más adelante.
Oiga, cuando cuestionamos a Dios, debe ser con un espíritu humilde y una mente abierta. Cuando le preguntamos algunas cosas a Dios, debe ser con una mente abierta y con un espíritu humilde. No demandando respuesta de Dios de una manera arrogante y altiva. No. Con un corazón humilde, sensible ante Dios. Como le dijo el rey Usías, pero Señor, yo acepto tu voluntad, es cierto. Voy a morir, pero acuérdate, Señor, que yo te fui fiel. Yo hice esto, yo hice aquello. Te voy a añadir tantos días más de vida. Es la manera, es la intención que muchas veces cuestionamos a Dios, nos dirigimos a Dios. Porque a Dios se le puede preguntar, porque no estamos hablando de alguien que no responde, que no habla. Muchas veces queremos la respuesta de Dios. Muchas veces queremos saber por qué Dios hizo por qué Dios hizo algo. Y hay cosas que Dios se va a limitar a no respondérnosla, a no decírnosla, porque en vez de sanarnos nos van a herir, nos van a enfermar. Y Él en su soberanía decide callar. Aún personas con corazones humildes cuestionando a Dios, diciéndole, Señor, pero ¿por qué hiciste esto? Dios es nuestro amigo, Dios es nuestro Padre. Y todo hijo en algún momento cuestiona a su padre. Todo hijo en algún momento le pregunta cosas a sus padres. Ahora, vamos a ver si es con una manera malcriada, con una actitud rebelde, con una actitud orgullosa o con una actitud humilde. Padre, ¿por qué me pegaste? ¿Por qué me quitaste esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué sucedió esto? El por qué puede ser escuchado por el oído de Dios, pero va a depender con la intención que venga ese por qué. Por lo tanto, sí a Dios se le puede preguntar, porque Dios es nuestro Padre. Y todo hijo muchas veces necesita una respuesta de un padre. Y hay respuestas que muchas veces nuestro Padre no la va a dar, pero hay otras que no. Hay cosas que Dios no nos la va a responder. Hay cosas que Dios no nos la va a decir. Pero hay cosas que Dios no las responderá, de acuerdo a la manera que nos dirijamos a Él y lo que haya dentro de nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay una actitud humilde de conocer, de saber, de entender, no arrogante, altivo y rebelde, Dios nos va a responder a su tiempo y a su manera, no como nosotros creemos. Seguimos. Lucas capítulo 5 dice, desde el verso 4, hermano. Cuando terminó de hablar, dijo, Simón, boga mar adentro, echa vuestras redes para pescar. Oiga esto. Eso se da una historia. Don Pedro ha tenido toda una noche fatigado, pescando, no ha pescado nada, se siente abrumado, preocupado, pero llega Jesús y le dice, oye, tú estás lavando las redes, wow, la vas a guardar, qué bien, wow, ¿qué pasa? Oye, boga mar adentro y echa vuestras redes. Pero Señor, oiga el cuestionamiento de Pedro, aquí que venimos, oiga lo que Pedro responde. Simón Pedro le dijo, maestro, toda la noche hemos estado pescando, hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Es cierto, tengo una noche completa trabajando, duro, pero no he pescado nada. Pero el maestro le está dando una orden a Pedro. En el verso 4, Dios le dice a Pedro, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Pero Pedro humildemente, con un corazón afable, le dice al Señor, Señor, yo he trabajado toda la noche. Yo me he fatigado toda la noche. Y le dijo, maestro, toda la noche hemos trabajado. Nada hemos pescado. Ahora, oiga lo que dice él. Mas en tu palabra echaré la red. ¿Te está entendiendo cómo son las cosas? Él le dice, mas en tu palabra. ¿Qué se refleja al final? Al final se refleja la voluntad de Dios. Pedro decide, a pesar de que pasó situaciones en la madrugada, de que hubo un momento difícil, pero él decide al final hacer la voluntad de Dios, entrar en la barca y hacerlo de la manera que Dios quiere que se haga, no de la manera que él entendía. Porque Dios no nos va a bendecir hasta que nuestra voluntad sea quebrantada y le demos paso a la voluntad de Dios.
es de la manera que Dios quiere, a la manera de Dios. Por lo tanto, no era la manera que Pedro quería hacerlo, sino a la manera que Dios quería hacerlo en el momento. ¿Y qué hace Pedro? Le reclama, le dice, oye, es cierto, pero no un reclamo de rebeldía, ni siquiera con una actitud rebelde ni arrogante. Pedro le dice, por Señor, yo estoy cansado, estoy fatigado, tengo una noche completa trabajando, ok, pero voy a echar, pero, ahí viene el pero, ahí viene la condición que cambia. Dice, pero en tu nombre lo voy a hacer. A diferencia de Naamán, Naamán cuestionó, pero también comparó los ríos de su pueblo, de su ciudad, con los ríos, el río que Dios había colocado para ir allá a las aguas. Oiga esto. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, según Romanos capítulo 12, verso 2. Pero muchas veces no parece serlo para nosotros. La voluntad de Dios ya fue decretada. Y es lo que habla de voluntad decretada. La voluntad de Dios está decretada, está plasmada en la Biblia, hermano. La voluntad de Dios fue decretada, escrita ya, a través de profetas, a través de escritores. Está escrita, está plasmada ahí. Esa es la voluntad de Dios. Alguien dijo en una ocasión, todos los días Dios está haciendo 10,000 cosas en nuestra vida. Y tú estás atento de 2 o 3 de ellas. Oiga esto. Alguien dijo, todos los días Dios está haciendo 10,000 cosas. Y de esas 10,000, tú solo estás atento a 2 o 3 cosas que Dios hace. ¿Qué cosa, A veces ni cuenta nos damos de las cosas que Dios está haciendo y de la manera que Dios está trabajando en nuestras vidas. En vez de preguntarnos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, debemos alinear nuestra vida a la voluntad que Dios ya ha revelado. En vez de preguntarnos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, debemos alinear nuestra vida a la voluntad de Dios. ¿Entiendes? En vez de nosotros muchas veces preguntarle a Dios, ¿cuál es la voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? Debemos alinear nuestra vida a la voluntad de Él. Lucas capítulo 22, verso 42 dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no sea a mi manera, sino a tu manera. Como tú lo has predicho, como tú lo has escrito, como lo han profetizado a tus hijos. Que sea a tu manera. Por eso yo predico en esta tarde a la manera de Dios, no a la manera que nosotros queremos. Cristo no impuso su voluntad, sino la voluntad del Padre. Cristo no caminó bajo su propia voluntad, bajo sus propios deseos, bajo sus propios pensamientos. Él caminó bajo la voluntad de Dios. Él actuó bajo la voluntad de Dios, bajo la manera en que Dios ya había prescrito que iba a ser. Por lo tanto, no era a través de la manera de que Cristo quería hacer las cosas, sino como Dios quería hacer las cosas a través de Cristo. Juan capítulo 6, verso 38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad. Oiga esto, es el mismo Cristo diciendo, sino la voluntad del que me envió. No para hacer lo que yo quiera sobre esta tierra, como yo quiero, cómo hacerlo. No. Sino de la manera de Dios. El salmista David dijo en una ocasión, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tú, buen espíritu. Salmo capítulo 40, verso 8 dice, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tú eres ley dentro de mí, dentro de mi corazón. Entonces, ¿qué le costaba a Naamán hacer la voluntad de Dios? A la manera en que Dios quería hacerlo. La Biblia dice que su criado se le acerca cuando él va de camino a Damasco y le dice, Señor, pero ¿qué te cuesta hacer la voluntad del profeta? Camino a Damasco es cuestionado por su propio criado y le dice, pero Naamán, tú has gastado recursos para llegar aquí. ¿Qué te cuesta? Yo parafraseando lo que dice la Biblia, ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta lavarte en el Jordán?
¿Qué te cuesta a ti que me estás viendo hacer la voluntad de Dios de la manera en que Él quiere que se haga? ¿Qué te cuesta a ti? ¿Qué te cuesta? Te cuesta tu orgullo y tu arrogancia. Saber que tendrás que darle paso a Dios en tu vida y que tu espíritu va a ser quebrantado. A la manera de Dios. El que espera el momento de Dios nunca saldrá mal. Escuche esto. El que espera el momento de Dios nunca saldrá mal. Era el tiempo, era el momento de Dios tratar con Naamán. Y Dios lo hizo a su manera, a su forma. Y Dios en muchas ocasiones en nuestras vidas actuará a su manera. Deja que Dios haga las cosas a la manera que Él quiere. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te guarde. Padre, te damos gracias, Señor. Bendigo de una manera especial a todo aquel que estuvo escuchándonos y está conectado ahí. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, que tu voluntad, Dios mío, se establezca en nuestras vidas, Espíritu Santo. Que tu voluntad, Dios mío, se establezca en nuestras vidas. Enséñanos, Espíritu de Dios, a darte paso, Señor, para que tu voluntad se establezca en nuestra vida, Dios mío. No nuestra voluntad, no nuestros propios deseos, Dios mío, sino en la manera en que tú quieres hacer las cosas, Señor. Porque a veces tenemos buenas decisiones para hacer las cosas, Señor, pero no nos dejamos direccionar, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, bendigo a todo aquel que está dirigiendo, Señor, a todo aquel que es líder, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Dios bendiga a todo aquel que está conectado. Y para mí ha sido un honor haber compartido esta palabra de la manera, a la manera de Dios. A la manera de Dios. Dios le bendiga.